¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto tenerles por acá. Hay algunos colegas docentes que están en Zoom, en la liga que les habíamos dado para el preregistro. Informábamos que si podían pasar la tarde con nosotras en Zoom, pues estaría lindo. Si nos están viendo en Facebook, eh, de Educaréis, pues les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos una charla muy interesante. La hemos titulado Docentes frente a la violencia intrafamiliar con enfoque en víctimas LGBTTIQA+, más las siglas que se vayan agregando. Casi siempre es simpático el, toda la línea de siglas que son importantes nombrarlas y tenerlas presentes porque son diferentes manifestaciones, expresiones y orientaciones de nuestra sexualidad. Y tenemos como invitada a la doctora Sandra Ángeles Castañeda, que les quiero contar un poco quién es ella para que le conozcan. Ella es médica general por la Universidad de Colima. Estudió la maestría en salud pública por el Instituto Tecomense de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez. También ha realizado un diplomado en Educación Sexual Integral por la Secretaría de Salud de Colima y la Secretaría de la Juventud de Colima. Tiene un curso de Género y Salud por la Escuela Nacional de Salud Pública. Cursó también perdón, me hice una idea que no era. Cursó Políticas Públicas en Salud por la Escuela Nacional de Salud Pública. Ha sido ponente en diversos cursos sobre violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia obstétrica para la Secretaría de Salud y ha sido coordinadora del proyecto para médicos del mundo Francia-México en Colima, responsable del programa de anticoncepción post-evento obstétrico del Hospital General de Tecomán, supongo que así se acentúa. Ha sido coordinadora estatal de capacitación en programas de violencia intrafamiliar e igualdad de género de la Secretaría de Salud y actualmente es la presidenta de Lobelia, que me encantó cómo han nombrado a su grupo, lo mencionaba la semana pasada. Es un grupo de apoyo a familias en la diversidad amorosa y sexual AC. Es un gusto, de verdad, un gusto enorme tenerte con nosotras y que puedas compartir. Dejo los micrófonos a Sandra Ángeles Castañeda. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Es de verdad un gusto enorme poder compartir este espacio aquí con ustedes. Bueno, como ya lo mencionaba Claudia, vamos a hablar acerca de violencia. Y déjenme compartir pantalla y vamos a presentarles lo que viene siendo primero. Siempre hay que empezar lo básico, una descripción, una definición de qué es la violencia. Bueno, la violencia, a ver, ya tómame la foto. Según lo que es la definición de la OMS, es el uso intencional de la fuerza física, ya sea con la intención real de causar daño o con la amenaza de causar algún daño contra una persona, contra sí mismo, contra un grupo, contra una comunidad de personas, que va a tener el resultado o que tiene como resultado la probabilidad de causar un daño psicológico, lesiones o incluso la muerte. De esta forma tenemos que la violencia se expresa o se manifiesta de diferentes formas. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial. Lo que vemos comúnmente en las escuelas, en los trabajos, violencia laboral, incluso en la calle,
el acoso callejero, que también es otro tipo de violencia. Bueno, la violencia por lo general se presenta contra los grupos vulnerables, ¿sí? En todo el país, a lo largo y ancho del país, en todo el mundo, ¿sí? Se presenta contra grupos vulnerables, ¿sí? Se violenta a las mujeres en casa, en el trabajo, en la escuela, ¿sí? Se violenta a las jóvenes en la calle con el acoso callejero, con los secuestros, con las violaciones, se violenta a las niñas también desde el uso de lo que deben de hacer y decir, desde que de acuerdo a la socialización del género con el que se ha venido perpetuando como un constructo social y cultural ya desde hace muchos años. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se nos ha dicho a las niñas, calladita te ves más bonita, las niñas deben de estar todo el tiempo sumisas, deben de estar todo el tiempo calladitas, ¿sí? Entonces esa también es otra forma de violencia. Bueno, la comunidad LGBTTIQA+, también tiene este tipo de violencia, porque primero tiene una violencia por discriminación, por rechazo, por invisibilización y en muchas ocasiones por la apatía de mostrar un nulo interés a conocer cuáles son los conceptos básicos de lo que es la diversidad sexual. Entonces, dentro de nuestro país, la discriminación viene siendo otro tipo de violencia que se presenta en forma muy grave hacia la comunidad LGBT y desde todos los ámbitos. El de mayor frecuencia siempre es el ámbito familiar por las graves consecuencias que puede tener en las personas de la diversidad sexual. Pero también uno de los ámbitos en los que se presenta con mucha frecuencia la violencia es en el ámbito escolar. Una de las definiciones de las Naciones Unidas que me gusta mucho, las Naciones Unidas y otras organizaciones, se los voy a leer como lo encontré, han documentado la violencia física y psicológica generalizada contra personas LGBT en todas las regiones, incluyendo asesinatos, agresiones, secuestros, violaciones, violencia sexual, así como tortura y malos tratos, ¿sí? Tanto en el ámbito institucional como en otros. Las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales y los jóvenes LGBT se encuentran particularmente expuestos al riesgo de violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito comunitario, ¿sí? Esto es una declaración de las Naciones Unidas del 2015. Y esto sigue, continúa, ¿sí? Hemos estado revisando varias encuestas a nivel nacional acerca de la discriminación. Tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo la Endosig 2018, que nos dice, es una encuesta sobre la discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género, que también nos arroja unos resultados, pero terribles, en cuanto a lo que en cuanto a las violencias que está sufriendo la comunidad LGBT. De esta forma nos damos idea del por qué es que sufren tantos periodos o episodios de ansiedad o de depresión tan severas, ¿no? Dentro de lo que viene siendo el ámbito escolar y familiar, ¿sí? Acerca de la violencia que sufren las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, en cuanto a la experiencia en la adolescencia, dice que durante la adolescencia las personas que sufren, que suelen enfrentar una serie de experiencias negativas por su orientación sexual o de su identidad de género no normativa, como buena medida que explica por qué 9 de cada 10 personas esconden su orientación o su identidad, ¿sí? Esto quiere decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hasta el 90%, 92% esconden su orientación o su identidad en la familia, ¿sí? Y en la escuela hasta el 87%. Conductas de burla o molestia hacia otra persona por su orientación sexual o su identidad de género, en la familia es el 69% y en la escuela sube hasta el 87%. Comentarios negativos, 59% en la familia, 71% en la escuela. Agresión física, 26% en la escuela, 11% en la familia.
Entonces, sí nos damos cuenta que hay un patrón, ¿no? Hay un incremento muy fuerte en lo que es la violencia, primero al interior de la familia y después en el ámbito en el que más tiempo están los y las adolescentes, ¿no? Que es la escuela. ¿Qué es lo que podemos encontrar tanto en el ámbito escolar acerca de la violencia que sufren todas las personas por su orientación sexual o su identidad de género? Que no normativa. Bueno, vienen siendo cosas tan sencillas que nosotros tomaríamos como algo sencillo, pero es algo realmente grave para esta comunidad, ¿no? Desde burlas, chistes, expresiones despectivas, expresiones de odio, agresiones físicas, y lo más grave, ¿no? Incluso abuso y violencia sexual. En los casos más graves, pues vemos también privación de la vida, los transfeminicidios, como se han presentado en una forma tan grave en todo el país. También encontramos que se les ha negado algún derecho. ¿Sí? El 25% de las personas que se encuestaron en DOSIC 2018 nos dice que el 25.2% de las personas les fue negado algún derecho, ¿sí? Como el acceso al baño en un sitio público, el ingreso a un cine, el ingreso en un restaurante, ¿sí? El derecho a la educación básica, incluso hasta suspender su tratamiento hormonal en contra de su voluntad. ¿Sí? Estas son las cifras con las que nos hemos encontrado, ¿sí? Incluso tenemos otra que también es bastante alarmante acerca de las violencias que pueden llegar a presentar, ¿no? Hay otra encuesta que es la encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género, que es la ENDICEG. En los resultados del 2021, el objetivo principal de la misma fue identificar en la población mayor de 15 años aquella que se reconoce a sí misma con una orientación sexual o una identidad de género no normativa, ¿sí? Y reconocer, ¿sí? Sus principales características, ¿sí? La sexualidad, educación, empleo, servicios de salud, salud emocional, etcétera. Bueno, uno de los resultados, ¿sí? Una de las preguntas, mejor dicho, fue directamente cuando sus padres se enteraron de su orientación o qué fue lo que pasó. Bueno, el 88% lo aceptó, pues que sí. 16% se molestó, lo agredió, ¿sí? Lo dejó de hablar, lo corrió de la casa. 9% le obligaron a asistir con un psicólogo, con un médico, con una autoridad religiosa o a una institución con el fin de corregirle. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de este tipo de terapias, ¿no? Otra de las preguntas que también se hicieron acerca de su salud emocional, ¿sí? ¿Alguna vez ha intentado suicidarse? Bueno, con una orientación LGBT, el 26% dijo que sí, y la población con una orientación sexual y una identidad de género normativa, el 14%. ¿Sí? ¿Quiénes lo intentaron con mayor frecuencia? Pues la comunidad LGBT, un 7.9% contra un 4.2% con una orientación normativa. ¿Sí? Esto nos habla no solamente que no está ligada a la condición o a la orientación. ¿Sí? Esta depresión y esta ansiedad que presentan las personas de la diversidad es por la misma violencia que están sufriendo. Llegan a tener incluso trastorno de estrés postraumático en los casos más graves. ¿Sí? Ahora sí, regresamos a lo que les iba a comentar, esas terapias. ¿Qué son esas terapias? Las ECOSIG o los esfuerzos por corregir la orientación sexual o la identidad de género. Bueno, pero ¿qué son estas terapias? Terapias de conversión, llamadas en muchas ocasiones. Actualmente ya son prácticas ilegales que consisten en sesiones psiquiátricas o psicológicas o religiosas que pretenden corregir, modificar, ¿sí? Lo que es la orientación sexual y la identidad de género, ¿sí?
convirtiendo estas terapias en tratos crueles, en tratos denigrantes contra la dignidad de las personas, ¿no? Es un problema en el que las mismas familias llegan a internar, ¿sí?, a la fuerza en un centro especializado, ¿sí?, a su familiar con la idea de poder corregir su orientación. Bueno, hemos, ya por lo bueno es que ya se declararon totalmente ilegales porque atentan contra la dignidad humana y contra el libre desarrollo de la personalidad. El problema, fíjense que en diversos estados, estas llamadas terapias de conversión, a pesar de que ya son ilegales, todavía se están presentando. Hay otros, nada más que con otros nombres, ¿sí? Actualmente las encontramos con retiros espirituales, centros de adicción, ¿sí? O casas hogar, en donde los familiares llevan a sus hijos, hijas e hijes, ¿sí?, con la finalidad de curar una enfermedad que no, ¿sí? En muchas ocasiones, les comento, estas personas terminan o salen de esas terapias con trastornos de estrés postraumático, con episodios muy severos de ansiedad, de depresión, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, pues abandonan el lugar, ¿no? Porque no es un lugar seguro en el que puedan estar. Entonces, todavía continuamos con lo que es la discriminación y la violencia hacia la comunidad LGBT. En todos los ámbitos las encontramos, ¿sí?, y en todas partes. Pero también existen grupos de apoyo familiar, personal, colectivo, ¿sí?, que apoyan el libre desarrollo de la personalidad. Hay asociaciones como aquí en Colima Lobelia que nos dedicamos precisamente a este apoyo hacia las personas en la diversidad sexual. También existen instituciones, aquí en Colima, por ejemplo, tenemos la Secretaría del Bienestar, la Inclusión y la Mujer, pero también otros colectivos que también apoyan a lo que es el libre desarrollo de las personas, que les ayudan y que les dan la orientación que se les debería de otorgar en cada una de las instituciones y a cada una de las familias que tiene un integrante de la comunidad LGBT. También tenemos protocolos de actuación. ¿Qué son estos protocolos de actuación? Bueno, se supone que existen protocolos a nivel nacional, existe uno muy importante, que es, se llama el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios médicos a las personas LGBT. Este protocolo se supone que es de observancia nacional. Eso quiere decir que debe de tomarse y llevarse a cabo en todos y cada uno de los hospitales, clínicas y centros de salud del país, tanto públicos como privados. El problema es que este protocolo lamentablemente no se aplica, ¿sí? En muchas ocasiones desconocen de qué se trata, desconocen que existe siquiera, ¿sí? Pero para eso estamos las organizaciones de la sociedad civil, que estamos pugnando porque se presenten estos tipos, que se presente este conocimiento y que se presenten sensibilizaciones y capacitaciones para que conozcan el protocolo y que todas las personas tengan el acceso a un servicio de atención médica sin discriminación. Ahora, por ejemplo, el Seguro Social también tiene un protocolo que es más corto, ¿sí?, pero pues también necesitamos que lo conozca todo el personal, ¿sí? Y sobre todo porque dentro de este protocolo estamos hablando de que se habla de todo el apoyo que se le debe de dar, de toda la atención que se le debe de dar a las personas de la comunidad, ¿sí? Desde cómo hablarles, cómo dirigirse hacia ellas, ellos, ellas, ¿sí?, de cómo debemos de tratarlos, cómo debemos hacer las modificaciones en nuestros expedientes, ¿sí?, lo que vienen siendo los procesos de hormonización, el equipo multidisciplinario que se requiere. Bueno, en fin, lo que se quiere es que todos y todas conozcamos este protocolo. También existe un protocolo que es el protocolo, a ver, aquí más adelante se los tengo, este es Protocolo de actuación para la atención de niñas, niños, niñas y adolescentes con identidad de género
trans y o no binarias. Y esto es para el DIF y que acaba de salir en Nuevo León. También existe un protocolo nacional para la actuación de las personas en el área jurídica, para el acceso a la justicia que involucren a todas las personas con una orientación sexual o una identidad de género no normativa. ¿Sí? Entonces, la idea es que se pueda dar también la creación de un protocolo a nivel escolar. ¿Sí? En otros estados se desarrolló uno, todavía está en proceso de que se acepte, pero la idea es que se tengan este tipo de protocolos para que se pueda dar la orientación que necesitan las infancias, las adolescencias y las juventudes de la diversidad de nuestro país. Recordemos también que en el ámbito escolar es el segundo lugar en el que en el que están las y los adolescentes más tiempo. ¿Sí? Entonces se supone que debemos de crear en ellos un lugar seguro, un lugar cómodo, donde se le pueda dar orientación, donde se le pueda dar esta ayuda o este apoyo que ellos necesitan, que ellas necesitan. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con muchas de las encuestas, es en el ámbito de la escuela donde la violencia que se ejerce contra estos grupos es también muy intensa, también incluso llegando a recibir ahora sí que muchas manifestaciones, ¿no? Desde el bullying que todo mundo hemos sido víctimas, ¿sí? O que todos hemos visto, ¿sí? El actuar de otras personas. Entonces, dentro de esta idea de crear un protocolo es precisamente dar a conocer no solamente lo que es cómo actuar, sino cómo orientar y cómo manejar este tipo de situaciones. Poder crear un protocolo en donde se hable acerca de lo que es los conceptos, acerca de lo que es el género, para que podamos empezar a cambiar estos constructos que tanto daño han hecho en la sociedad, que normen también todo lo que es la actuación de las y los docentes desde la perspectiva en donde se pueda crear un camino un poco más seguro y más tranquilo para las y los educandos, donde podamos sensibilizar a los y las docentes acerca de lo que es la diversidad sexual, para que sepamos en dónde podemos apoyarlos, cómo buscar un apoyo, porque de acuerdo a lo que viene siendo la nueva escuela mexicana, podemos capacitar en el tema de diversidad para que todos puedan hacer un acompañamiento y una intervención adecuada de acuerdo a mejor dicho, basado en los derechos, en el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, siempre buscando el interés superior de la niñez. Crear redes de apoyo a estudiantes, guías a instituciones, ¿sí? En donde se pueda crear todo un círculo que mantenga seguros y seguras a todas las infancias. ¿Qué es lo que podemos hacer de inicio? ¿Sí? De inicio, el proceso en el que para esta creación de un nuevo protocolo ya empezó, ya está encaminado. Ya una vez que empezamos a conocer los conceptos de identidad de género y de orientación sexual, es un primer paso. Ya después, ¿qué es lo que sigue? Bueno, empezar a conocer los lugares o hacia dónde podemos apoyar o enviar a nuestros y nuestras estudiantes, como podría ser una colectiva, una asociación, ¿sí? Una institución pública. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si tenemos un estudiante que tiene dudas, que tiene ahí algunos, que necesita orientación acerca de lo que viene siendo su orientación o su identidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, por ejemplo, tenemos dentro de la Secretaría de Salud, tenemos lo que se llaman los servicios amigables. ¿Qué son los servicios amigables? Los servicios amigables son estos consultorios
en donde pueden acudir las y los estudiantes desde los 12 hasta los 18 años a preguntar acerca de lo que es la salud sexual y reproductiva. ¿Y esto qué me incluye? Bueno, ahí les podemos dar lo que es la orientación acerca de métodos de planificación, lo que es una relación segura, una prevención de un embarazo. Podemos hablar acerca de los derechos sexuales y reproductivos y les podemos dar orientación acerca de lo que es la diversidad sexual. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en Colima tenemos cerca de no sé, 150 centros de salud en todo el estado y de esos tenemos aproximadamente el 10%, entre 15 y 18 centros de salud que cuentan con servicios amigables. ¿Sí? ¿Qué otra forma podemos dar este apoyo a las y los estudiantes? Bueno, en primer lugar les decía, tenemos ya asociaciones o tenemos colectivos hacia donde podemos acudir, ¿sí? Para que nos den la orientación que necesitamos. También podemos buscar en estos servicios amigables o en casos más graves, más severos, porque ya estamos viendo que hay violencia física extrema. Bueno, entonces podemos buscar un refugio, podemos buscar un albergue o podemos buscar también incluso lo que viene siendo la Procuraduría de la Defensa del Niño y la Niña y el Adolescente, ¿no? Siempre velando por el interés superior de la niñez. De esta forma, podemos buscar hacia dónde vamos a enviarlo con la certeza de que va a tener el apoyo y la orientación que necesita. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en los adolescentes, niñas, niños, en las escuelas? Híjole, hay muchos signos que podemos estar viendo en nuestros estudiantes, porque de primera instancia estamos con ellos 6 años en la primaria y en estos 6 años ya sabemos cómo son, cómo se comportan. Perdón, no se escucha, no sé si yo me escucho ahí. Algo pasó, María Aurora. Sí, tú sí te... Perdón, no se escucha, no sé si yo me escucho ahí. Algo pasó. Sandra Tú sí, se fue. tú sí te escuchas, pero Sandra se me hace que fue la que tuvo el problema, la doctora. Perdón, no se escucha, no sé si yo me escucho ahí. Perdón, estaba en Face, estaba escuchando eso. Bueno, pues no sé, yo puedo compartir las diapos que tenía la doctora mientras y, y la esperamos un poquitín, ¿no? Para reanudar, puedo colocar lo que ella estaba hablando y esperemos que tenga oportunidad de regresar. Yo supongo que es un problema de internet o electricidad, porque suele suceder. Y lo que podríamos hacer en lo que esperamos es mirar si hay comentarios o Sí. algo que quieran compartir. A ver si regresa. Los compañeros que están aquí en Zoom, ¿tienen ustedes alguna pregunta, comentario? Nos gustaría muchísimo escucharles. Tenemos aquí la presentación de la doctora y si quieren hacer referencia a algo de lo que ella ya habló y tienen el deseo de abonar algo ¿Me escuchan? mientras la Adelante. esperamos. Ah, ¡Ah, ya estás! ¡Qué bueno!
Adelante, Un doctora. problema técnico por acá. Una Sí, disculpa supusimos enorme. eso. No, no te preocupes. Dejo de compartir para que tú puedas seguir compartiendo. Gracias. Muy bien, entonces nos quedamos en cuanto a lo que... Ah, no puedo compartir. Bueno, de todos modos, la idea era que conocemos nosotros a nuestros infantes, a nuestros niños, niñas y adolescentes, sabemos en qué momento están pasando por una, eh, por una crisis, por un proceso de violencia, ¿sí? Y en ese momento es donde podemos empezar a actuar. ¿Qué es lo que podemos empezar a acercarnos? Tratar de saber qué es lo que está pasando, averiguar qué tan fuerte o de qué forma podemos apoyar a estos adolescentes, niñas, niños, ¿sí? Porque en muchas ocasiones tenemos, y lo hemos visto, hemos tenido casos de, de niños, niñas que quieren hacer esta transición y que no les apoyan, ¿sí? Los familiares les dicen que no, que es una enfermedad, que hay que llevarlos con el psicólogo o con el psiquiatra para que les quite esas ideas. Hemos tenido adolescentes que les dicen, eso es moda, al rato se te va a quitar. Hemos tenido también la dicha de tener adolescentes que tienen todo el apoyo de sus familias, ¿sí? Pero que tienen mm, este rechazo por parte de los mismos compañeros en la escuela, eh, que los llevan a tener también episodios de estrés, episodios de agresión por querer encajar en un grupo. Y hemos tenido adolescentes que hemos tenido que sacar en forma legal de su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque les han hecho mucho daño y que hemos tenido que actuar en una forma más severa, ¿sí? Entonces, la idea es poder saber cómo actuar, cómo dirigirnos a ellos, a ellas, a ellas, con todo el respeto que ellos merecen, ¿sí? Desde el inicio de cómo dirigirnos, de cómo hablarles, ¿sí? Y de interesarnos en lo que está pasando alrededor de esta pequeña persona, ¿sí? De qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, ¿sí? Y cómo podemos hacer de su espacio escolar un espacio más seguro, ¿sí? También hemos tenido la suerte de tener un grupo multidisciplinario que nos apoya, ¿sí? En donde, por ejemplo, aquí tenemos un grupo en donde no solamente estamos médicos y médicas, hay sexólogos, sexólogas, psicólogos, psicólogas, enfermeras, trabajadoras sociales, ¿sí? Que nos ayudan muchísimo para dar estas orientaciones hacia dónde podemos enviar a nuestras y nuestros adolescentes, a nuestras y nuestros amigos. Tenemos también otra forma de apoyarlos, es con los grupos de apoyo a familias y con grupos de apoyo a los mismos adolescentes. Esto nos ha servido de mucho porque en el momento en el que un chique de la diversidad sexual se encuentra con otro chique de la diversidad sexual, ¿sí? Empiezan a entablar una amistad y empiezan a ver que encajan con alguien más en la sociedad. Y eso les da tranquilidad y les da una red de apoyo más fuerte, ¿sí? Entonces, la idea de poder crear estos grupos entre niñas, niños y adolescentes es algo que les va a servir muchísimo para poder apoyar y para poder actuar con ellos. No sé, creo que eso es todo por parte por mi parte. En este momento estamos totalmente abiertas a preguntas, a dudas que tengan. Escuchamos sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante lo que has propuesto. Hay comentarios en el chat de Facebook donde Jessica Lucero nos dice que la información es muy valiosa y permite, pues, como entender más y mejor algunas cuestiones que para ponerlas
en consideración, pero dice que de manera real cómo hacer llegar esta información a las familias, a los estudiantes, a los docentes, porque creo que la preocupación es la comunidad y podría ser como qué estrategias emplear. Y por acá hay otro profesor que nos dice, dame un segundo, dice Edgar Quevedo, ¿cómo activar el protocolo si es necesario, si detectamos que un alumno sufre de violencia intrafamiliar? ¿Se debe dirigir a las autoridades inmediatas o directo al Departamento de Protección de la Niñez? ¿Cómo aconsejas tú que podría ser desde tu experiencia y lo que has visto, vivido? Por favor. Claro que sí. Bueno, para empezar, ¿cómo llegar a las familias? Es un trabajo arduo, la verdad, pero es un trabajo bastante reconfortante. El hecho de poder ir tocando puerta por puerta en las escuelas, me refiero directamente, para dar una plática inicial, ¿no? De qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, qué son las personas bisexuales, transexuales, etcétera. Empezar con eso y a partir de ahí se empiezan a detonar una o dos personitas en cada escuela que dicen, ay, a mí me interesa ese tema, yo quiero saber más. Y a partir de ahí es una o dos personitas más que se agregan a un grupo que podemos crear de apoyo tanto para padres como para alumnos. ¿Sí? Primero, nosotros, por ejemplo, primero captamos a los alumnos al acudir, digamos, a los cursos de verano o acudir a dar las charlas a las escuelas. A partir de ahí, con uno solo que podemos concertar, ¿sí? A partir de ahí, con ese solo podemos llegar a 2, 3, 4, 5 más de la misma escuela, ¿sí? Siempre con el apoyo y la autorización de las papás, ¿sí? Papá, mamá o tutor, ¿sí? Establecemos el grupo para los chiques y establecemos el grupo para los familiares, ¿sí? Y de esa forma empezamos a crear una red de apoyo, ¿sí? Empezamos a crear en cada una de las escuelas y podemos juntarlos y empezar a hacerlo, ¿sí? Desde esta perspectiva. ¿Cómo hacer que el protocolo sea más formal? Bueno, ahí sí necesitamos involucrar a las autoridades. Empezar a acercarnos con las asociaciones civiles, que son las que nos estamos encargando de buscar que se hagan estos protocolos de actuación directamente con Secretaría de Educación, digamos, o con algún, ¿cómo se les llama? Con algún supervisor, ¿sí? Y con ellos poder empezar a crear un protocolo que necesito saber cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, ¿sí? Y de esta forma va a empezar a crecer. En la otra, que es hacia dónde vamos a llevar. Bueno, dependiendo del tipo de violencia, por lo general, hay dos lugares. Secretaría de Salud, porque Secretaría de Salud tiene lo que viene siendo la atención a violencia, ¿sí? Por lo general, a partir de los 15 años, pero si tenemos menores de 15 años, también van a tener el personal adecuado, ¿sí? Que sabe trabajar casos de violencia, ¿sí? Si es violencia muy severa, directamente a Procuraduría de la Defensa del Niño, Niña y Adolescente, definitivamente, ¿sí? Eso sí, siempre hay que sospechar que la primera persona que puede estar causando violencia a un estudiante es un familiar. Entonces, por eso hay que ir directo a una institución pública ahora sí que de seguridad. Tener un aliado, un aliade dentro de la comunidad, dentro de las asociaciones, sirve de mucho porque ellos ya tienen los contactos en cada uno de los estados, ya tienen los contactos sobre quién tiene esta perspectiva de igualdad y quién tiene esta perspectiva de diversidad sexual. Entonces, sí, eso es bien importante
buscar asociaciones colectivas o incluso también particulares que están a favor de la diversidad sexual, porque ellos ya saben cómo llevar este protocolo. Ujú. Muchísimas gracias. Otra profesora por aquí nos dice que qué se puede hacer cuando un profesor o una profesora se niegan a nombrar por el nombre que ese chique quiere o por el pronombre que el chique quiere que sea asignado a su persona. ¿Qué hacer cuando Sí, se niegan? Y esto sucede con mucha frecuencia. El argumento es, tu acta de nacimiento dice, tu inscripción dice, y entonces se niegan a respetar a respetar eso. su, Ajá. su Sí, decisión. Ajá. exactamente. Sí, ahí yo creo que lo más importante es poder sensibilizar a ese maestro o a esa maestra. Eh, Muchos cursos de capacitación, de sensibilización acerca de lo que es el respeto a los derechos del libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Eso lo dice la Constitución, eso lo dice en el artículo primero y en el artículo cuarto, sin discriminación y con acceso a la educación, sin discriminación por orientación o por identidad. Entonces, es más que nada hablar hacia los dos lados, ¿no? Por un lado, paciencia con les chiques y por otro lado también más sensibilización acerca de los maestros. ¿Sí? Ya hablar más, ahora sí que irnos a cosas más fuertes, pues estamos hablando desde algún tipo de sanción administrativa, ¿sí? O algo que no que obligue, pero que sí haga recapacitar a la persona para que llegue a respetar la decisión de cada uno como ser humano. Sí, hay también dentro de la Secretaría de Educación hay protocolos de convivencia Mm. y al parecer van a tener que ser adecuados a todas estas reformas y estas nuevas perspectivas que se están implementando o al menos que se están colocando ya en el papel para que sean efectivas Sí, en la vida cotidiana, sí, ¿no? Creo que eso va a ser fundamental. sí, Y, y sí, yo también creo que sensibilizar los docentes será una buena estrategia para que comprendan el peso que tiene la aceptación, el cuidado, el acompañamiento, más que las restricciones y las faltas de respeto, ¿no? Eh, bueno, de este lado parece que no hay más comentarios. No sé si en nuestro chat ya tenemos algo más que pases de lista, porque regularmente hacen eso como que van. Eh, Poner aquí alguna, dice, también se puede poner una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, decía María Aurora Mota. sí, así Eh, es. sí, también puede suceder. Sí, ya Eh, ha pasado, ya tenemos un precedente aquí en el estado, en donde sí se tuvo que poner una queja ante la Estatal de Derechos Humanos. claro, son los niveles de violencia Sí, a los que tampoco hay que permitir que se rebasen, ¿no? Dice, una estrategia puede ser que organizaciones sociales colaboren con las escuelas e impartir el tema de la diversidad sexual a padres de padres de familia. familia. Sí, yo creo que eso Totalmente también de acuerdo. Sí, a docentes y familia. Creo que ahora a las organizaciones sociales nos toca muchísimo estar empujando todas estas transformaciones en el aula, en las comunidades, en las familias. ¿Cómo miras esa perspectiva?
Sí, yo creo que sí, es el momento en el que podemos apoyarnos mutuamente porque es un trabajo bien fuerte, es un trabajo muy grande, porque estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? Entonces estamos hablando de un cambio que, que va a mejorar de aquí en adelante el cómo tratamos a otros seres. Entonces, sí, sí, es el momento ideal para que trabajemos conjuntamente todas y cada una de las organizaciones de la sociedad civil. Hay otro comentario de Patti Galván, dice, ¿hasta dónde podemos llegar como docentes cuando las familias no aceptan las preferencias de sus hijos? Dependiendo de qué tanto quiera el hija, hije, ¿sí? En muchas ocasiones, incluso se ha llegado a sacar al infante de la familia para ponerlo en otro lugar, en un albergue o en un refugio, en un resguardo, pero que no es necesario poner, por ejemplo, una denuncia por violencia, ¿sí? Porque él o la adolescente no quiere poner una denuncia a sus papás, solamente quiere salir de ese lugar donde lo están violentando. ¿Sí? Entonces, es importante escuchar qué es lo que quiere, si nada más quiere salir de casa o si nada más quiere que le ayuden con algún tipo de orientación hacia los padres, porque eso también es básico, ¿sí? Poder dar este tipo de orientaciones a los padres para decirles que ni es una gripa, ni es una enfermedad, ni es algo malo, ¿sí? Es la personalidad de cada uno de nuestros hijos. Marilú Ramos Jaramillo dice, es indispensable que también a los padres de familia se les impartan conferencias respecto al tema, no solo a docentes y alumnos. Actualmente nosotros estamos enviando invitaciones a familias, a estudiantes, a directivos de educación, a profesores, profesoras. Estamos intentando pues llegar a más público y si nos ayudan y si ustedes invitan a su vez a sus colegas y a las familias, háganles saber en sus aulas que estamos en estas conferencias. En Facebook pueden entrar todos los que quieran escuchar estas conferencias o verlas por YouTube y estarse generando una inercia de información y de compartir esta, esta información y estas experiencias vividas, porque acá no solo transmitimos como conocimientos o información, sino también a veces comunicamos un poco cómo ha sido nuestro transitar en las aulas o en el caso de la doctora, pues en el ámbito de la salud. Dice, en el tema de imagen y normatividad de uniforme, ¿cómo se podría generar acuerdos con alumnos travestis o trans? Ahí se trabaja directamente con el personal de cada una de las escuelas, ¿sí? Ya tenemos el caso de un caso muy cercano en donde hablamos con el director para que este chico trans de secundaria pudiera usar pantalón, ¿sí? Y se aceptó que usara pantalón, ¿sí? Entonces ya es una ventaja, ¿no? Ya no va a volver a llevar falda nunca más, ¿sí? Ya puede llevar pantalón todos los días al igual que sus compañeros. Eh, También en otra escuela, hablando con el director, se logró que una chica trans, también de secundaria, pudiera acudir con falda, al igual que sus compañeras. ¿Sí? Entonces, es hablar directamente con cada una de las escuelas, presentar lo que viene siendo estas, cada uno de los casos particulares, hacer un escrito, una petición formal en donde se especifica que son parte de los derechos humanos para el libre desarrollo de la personalidad, en donde van a recibir educación sin discriminación. ¿Sí? Entonces, de esa forma, hablando tranquilamente con cada uno de los directivos de las escuelas, se puede lograr este cambio.
Sí, hay otro comentario. Marilu dice muy buena información, felicitaciones. A mí me parece que se ha ido avanzando poco a poco, pero siempre hay resistencias para aceptar el cambio de uniforme en personas trans, pero incluso personas no binarias que no desean asirse a un uniforme específico y que desean usar un uniforme neutro, pues también podría ser como un avance el poder dialogar y generar como inercias que faciliten el desarrollo integral de esos jóvenes de la forma en que se sienten más cómodas, cómodos, cómodis. Acá dice que sí, legalmente los padres tienen la obligación de aceptar a sus hijos con la orientación sexual o identidad sexual que elijan. Sí, sí, porque es parte del libre desarrollo de la personalidad y eso viene desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, así es que también hay que darles este tipo de charlas de sensibilización a los papás. A veces es más difícil, pero sí, es trabajar conjuntamente escuela, familias, sociedad, para poder llevar estos conceptos y que tengan ahora sí que el respeto que todos merecemos, ¿no? Y justo eso, el poder lograr que la sociedad en su conjunto respete la diferencia, respete las formas de expresión de la sexualidad de cada persona, nos ahorraría una de violencia en las formas en que convivimos. En general, tendríamos una vida más pacífica y más linda, ¿no? Hay otro Sí, comentario por acá. Mucho les agradecería que me expliquen el origen y fundamento del lenguaje inclusivo. No te escuchas, Sandra, el micro, por favor. Hoy otra vez se te silenció. Ahí, ok. ahí. Bueno, ese da para un tema muy, muy grande, ¿sí? Pero sí se empezó a usar a partir de personas no binarias, ¿sí? A partir de a partir de ellas es que empezó a usarse el lenguaje inclusivo y a partir de cuándo, bueno, eso sí, ya son, el dato correcto no lo tengo, pero precisamente estamos organizando esta charla, el lenguaje inclusivo como una herramienta de cambio, ¿sí? Para más adelante. Antes de continuar, me llegó una pregunta directo, que si es únicamente violencia física. Bueno, la violencia por lo general empieza por violencia psicológica y después violencia física. ¿Sí? Empieza por amenazas, por regaños, por castigos, ¿sí? Por insultos, ¿sí? Y va escalando, ¿sí? Y ya cuando llegamos a violencia física, ya estamos ante un niño, niña, niñe, ¿sí? Con miedo, con pánico, con terror, de la reacción que vayan a tener su mamá, papá o tutor o la persona que le esté haciendo daño. Pero sí, por lo general, cuando llegamos a ver violencia física, ya pasaron por una etapa de violencia psicológica de largo tiempo. ¿Sí? Y también violencia afectiva, ¿no? Violencia económica, con certeza van acorralando hasta que llega la violencia física, que es la más extrema, pero sin duda eso sucede con mucha frecuencia. Eh, para abonar un poquito a lo del lenguaje inclusivo, es una postura política. Si ustedes hacen referencia a la Real Academia de la Lengua Española,
por supuesto que van a decir que no es correcto hablar de esa manera, que existe el genérico masculino y estas cosas, pero eso invisibiliza lo femenino, lo diferente, lo neutro o lo no binario. Y entonces, cuando invisibilizamos algo, pareciera que no existe. Nuestra postura política es hacer que todas las expresiones sexuales y orientaciones sexuales sean visibles para todas y todos y todes, de tal manera que aprendamos a convivir con ellas, ¿no? Es una forma en que estamos haciendo notar que existen, que existimos y que somos diversos y que podemos convivir de manera saludable. Hay acá otra, dice que si la mediación con los directivos en las instituciones tendría que ser por parte de los estudiantes o habría quienes acompañen. ¿Cómo lo miras esto? De hecho, ya lo hemos hecho de ambas formas, ¿no? Como papás hemos acompañado a nuestro hijo para solicitar este cambio, ¿no? Este cambio en la vestimenta. Y en otras ocasiones hemos acompañado a los papás como organización para que se acepte este cambio. Se ha hecho una petición formal por escrito en una reunión para solicitar atentamente que se nos permita el cambio de uniforme de acuerdo a la identidad de género con que se reconoce cada uno y cada una de nuestros chiques. Sí, decía que quería escuchar el argumento del origen y por qué y que fue esquiva la respuesta y que no había, no respondimos a la pregunta, pero a mí me parece que decir que es una determinación política de hacer notar lo que sí existe, es una explicación que da fundamento a por qué lo hacemos. Pero Sí. bueno. Clau, me gustaría también agregar un poco. Sí. El lenguaje construye la cultura. Entonces, a ver, fíjense, el lenguaje construye la cultura. Si nosotras nos referimos a nosotras, estamos haciendo visible que somos mujeres. Entonces, el lenguaje incluyente comienza por nombrar a las mujeres. Todavía hay gente que dice yo soy doctor, todavía hay mujeres que dicen yo soy doctor, no, tú no eres doctor, eres doctora. Entonces, y a partir de ahí, digamos, se va incluyendo el lenguaje, tenemos que ir incluyendo a las demás personas. Y ahora con el tema de los no binarios, que es bastante reciente, entonces ya se incluye el E. Ahora, también es muy incómodo empezar a hablar de niños y niñas y mamás y papás. Entonces, por eso a veces se utiliza el E o buscamos palabras que incluyan, que no tengan género. Por ejemplo, hablar de niñez, hablar de personas, hablar de población, hablar de docentes, en lugar de estar diciendo los profesores, que incluye a las maestras, ¿no? Más o menos, pero qué bueno que lo comentan y a lo mejor seguramente vamos a tener un webinar sobre el lenguaje incluyente. Además, el lenguaje incluyente ya está en la nueva escuela mexicana. Adelante, Clau. Pues gracias. Sí, sin duda, justo eso. Lo que se nombra existe, el lenguaje construye cultura y lo que queremos es que estemos todas y todos, que quepamos todas, todos, todas las personas, tengamos los mismos derechos y las mismas condiciones de desarrollo
feliz, armónico, gozoso, placentero, y que nuestras vidas sean plenas y que no tengamos miedo ni tengamos preocupación de ser quien somos. Pues gracias. No sé, no encuentro más comentarios ni dudas. Voy a mirar nuestro chat del Zoom. No, creo que esas fueron todas las preguntas y comentarios. Pues no queda más que agradecerte muchísimo. Voy a dejar de compartir. Permíteme, antes de darte las gracias y la despedida, hacer 2 comerciales y enseguida nos despedimos. Bien, para quienes ya nos conocen, somos Educaréis. Somos una organización de la sociedad civil que tenemos como finalidad el construir para ustedes, docentes, familias, estudiantes, la comunidad educativa en su conjunto, pues un espacio donde podamos compartir aprendizajes en relación a la educación integral en sexualidad. Estamos usando todos los recursos tecnológicos que podemos tener a nuestro alcance para llegar a ustedes. Tenemos Telegram, donde diario compartimos una cápsula con información o con actividades de clase para todos los niveles educativos, desde preescolar hasta media superior. Tenemos Facebook, donde nos están viendo muchos de quienes nos acompañan. Ahí también colocamos información y colocamos nuestras cápsulas que han sido publicadas en Telegram. Tenemos Instagram, YouTube. Estos videos se van directamente a YouTube. Tenemos WhatsApp para los diferentes niveles educativos. Tenemos un correo y tenemos TikTok. Queremos que María Aurora haga más TikToks, entonces pronto la verán por ahí difundiendo mucha información. Y bueno, pues invitarles para la próxima semana. Educaréis, educación integral en sexualidad, cómo pensar del programa sintético al programa analítico, las fases 1 y 2, que son para educación inicial y educación preescolar, el próximo miércoles 25 de enero a la misma hora, 7 de la tarde, y yo seré quien dirija esa charla. Entonces tenemos una cita para quienes estén interesados. Pueden ser no exclusivamente que sean profesoras de preescolar, sino también que tengan niños, niñas en esas edades transitando por ahí de la primera y segunda infancia, para que nos acompañen y puedan estar con nosotras. Pues una gratitud enorme a quienes nos ven, pero sobre todo a Sandra por haber aceptado esta invitación y haber compartido con todas nosotros este espacio. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. De verdad estoy muy contenta de poder participar y esperemos que seguir participando más adelante. Tenemos la certeza que vamos a hacer muchas cosas juntas, verás. Qué bueno, gracias.